Bienvenido de nuevo, Julio. Las cámaras son tuyas. Hola, Ekaira. Muchísimas gracias. Te agradezco enormemente por la invitación. A la vez también agradezco a los residentes de radiodiagnóstico del Hospital Militar Carlos Arbelo. Realmente te comento, Exaida, que nunca pensé que en el momento hace 2 años, cuando en pandemia, tú empezaste con este arriesgado proyecto, de corazón nunca pensé que yo estaría disertando una conferencia en esta plataforma que ha revolucionado la radiología a nivel mundial. O sea, tú eres un referente y los residentes de radiodiagnóstico del hospital son referentes a nivel mundial de este mecanismo de enseñanza. Qué bueno. De verdad les felicito, hacen un gran trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas. Para mí es un gran honor, para mí es un inmenso honor hablarles de un tema que está en boga, que es el mapeamiento de la endometriosis. Es una enfermedad que dura 7 años para poder diagnosticarse en manos inexpertas y hemos querido enfatizar sobre este tema para que las pacientes tengan un mejor tratamiento y no tengan esa larga espera para poder ser diagnosticadas. En primer lugar, debemos de saber que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria que se da por el crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad del útero. En primer lugar, se pensaba que esto era genético, muchísimas causas, pero sí se sabe a ciencia cierta que la implantación de la endometriosis se da porque hay un flujo retrógrado desde el endometrio hacia viene por las trompas de falopio y cae entonces en la cavidad pélvica. Y entonces se infiltra a nivel de intestino, ovarios, en la vejiga y también a nivel de los uréteres. La endometriosis no tiene como tal un lugar específico donde se puede implantar, sino que en toda la cavidad pélvica la podemos encontrar. ¿Dónde normalmente la vemos? En mujeres que presentan infertilidad. Normalmente 50% de las mujeres que presentan infertilidad es por causa de la endometriosis. Y vemos que en 50 al 90% de las mujeres que presentan dolor pélvico es por causa de endometriosis. Vemos que hay mujeres que acuden a la consulta en ginecología por dolor pélvico. La sonografía transvaginal normal es normal, entonces también la resonancia sale normal también, y es porque quien la hace realmente es alguien que no es experto en endometriosis o con nociones de endometriosis. Entonces, por eso es importante que a partir de hoy, con lo que vamos aquí a conversar, esto sea de gran ayuda para todos ustedes. Los diferentes fenotipos de la endometriosis que podemos encontrar es el endometrioma ovariano, que es el que más frecuentemente las personas manejan, ya la endometriosis superficial, que esto tiene que ver más que nada con los implantes de endometriosis a nivel del peritoneo, y la endometriosis pélvica profunda, que aquí se infiltra a nivel de los ligamentos uterosacros. Lógicamente, el grado de infiltración va a determinar la severidad de la endometriosis. Y, lógicamente, todos estos fenotipos pueden coexistir. Podemos encontrar el endometrioma ovariano, podemos encontrar la endometriosis a nivel de tipo superficial y como tal profundo. O sea, es cierto que pueden encontrarse una por sí sola, pero normalmente casi todas coexisten. En la etapa clínica, hay etapas que pueden ser grado 1, que son lesiones mínimas, y ya grado 2, ya si vemos implantes a nivel profundo, ya sea a nivel de los ligamentos uterosacros, y ya las lesiones moderadas, que son las anteriores, pero causan adherencias. Y la grada severa ya son más extensas, mayores de 5 milímetros, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿por qué se da la endometriosis? Sabemos que son células endometriales que se transportan desde la cavidad uterina, desde la cavidad endometrial, y se implantan en sitios ectópicos, fuera del útero. Por lo tanto, ¿qué es lo que más pensamos y qué es lo que más nos llega a la cabeza que puede ser? Por un flujo retrógrado. La cavidad pélvica, y ahí se disemina en todos los sitios. Otro que se pensaba, pero ya se sabe que puede ocurrir en un 10%,
es en relación al sistema circulatorio. Ahora bien, debemos de saber y pensar que ¿qué nos debe a nosotros encender la idea de que una paciente podría tener endometriosis? En primer lugar, son estas pacientes que presentan dolor pélvico crónico recurrente. Cuando le llega la presentan un dolor muy, pero muy intenso. Pero también pueden presentar el dolor, pero también pueden presentar infertilidad, pueden presentar cambios en el patrón evacuatorio al momento de que llega la menstruación. También pueden presentar infecciones de vías urinarias repetitivas. En un 10% también pueden presentar hematurias microscópicas. Ahora bien, también las pacientes van a decir que cuando se tocan o cuando tienen relaciones sexuales, también tienen dolor y muchas veces algunas presienten que tienen un bulto palpable a nivel de la vagina. Y un marcador que no es tan específico, pero aparece cuando la paciente tiene endometriosis es el CA 125 que se encuentra aumentado. ¿En qué nos va a ayudar el mapeamiento de endometriosis? En primer lugar, el diagnóstico de la paciente. Esto, lógicamente, les permitirá a los ginecólogos y más a los ginecólogos que se especializan en cirugía de mínima invasión a realizar una planificación del tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea clínico y posteriormente también el seguimiento de este tratamiento. Existe la duda y existe varias preguntas que yo debo de utilizar para diagnosticar la endometriosis. Sabemos que existen dos métodos eficaces, que son la sonografía y la resonancia magnética. Ahora bien, para mí es mejor utilizar la sonografía, en primer lugar, lesiones que sean menores de 1 centímetro, lesiones que sean muy pequeñitas, milimétricas. Cuando a la evaluación veo puntos dolorosos, o sea, estoy haciendo la sonografía y la paciente me refiere, doctor, me molesta en este lugar. Por ejemplo, también la sospecha de endometriosis profunda a nivel de la fosa ilíaca derecha, específicamente en la parte distal del ilio y también en la apéndice, y también nos permite evaluar la movilidad uterina que más adelante vamos a observarla. Ahora bien, ¿cuándo para mí es la resonancia mejor? Bueno, cuando la paciente es virgen, tiene el himen íntegro, veo implantes endometriósicos a nivel del diafragma, endometriomas que son muy pequeños y que estos puedan medir menor de 1 centímetro, o también quiste con contenido complejo en ausencia de endometriosis profunda, endometriomas que sean muy atípicos, con mucho septum. Entonces es muy necesario evaluar eso. O quiste que sea muy grande, o el útero que también sea muy grande, o compromisos nerviosos. En esto la resonancia magnética nos ayudará bastante. Ahora bien, la pregunta eh, está, ¿cuál es el mejor instrumento? Bueno, para el mapeamiento de endometriosis se debe hacer ambos. La paciente primero se realiza una resonancia magnética y luego entonces va a la mesa de ultrasonido. Es necesario hacerlo así porque debe ser un complemento. O sea, yo no puedo ver solamente la sonografía y no puedo ver solamente la resonancia. Ahora bien, si bien es cierto, hay lugares donde no es posible realizar resonancia magnética a todas las pacientes, ya sea por un nivel económico, que es lo más ahora mismo la problemática que se tiene, o hay centros o hospitales que no tienen resonancia magnética. Por lo tanto, el ultrasonido ha venido ganando la batalla en esta guerra que debería de utilizar. Y en lo personal considero que el ultrasonido nos da a nosotros mayores herramientas y mayor viabilidad al momento de diagnosticar la endometriosis. Ahora bien, es necesario conocer algunos lugares para poder hablar de endometriosis o diferentes también términos. Lo único, o sea, en especial los compartimentos. Vamos a dividir la cavidad pélvica en tres compartimentos: el compartimento anterior, compartimento medio y compartimento posterior.
Ahora bien, en el compartimento anterior, en este nos enfocamos más que nada en lo que es la vejiga. Entonces, tomando en cuenta la vejiga, ahí podemos tomar algunos espacios, como el espacio prevesical, el espacio el fondo de saco anterior. Ahí nos va a importar muchísimo el septum vésico vaginal. Debemos de evaluar la uretra y así sucesivamente. Al momento de hacer el ultrasonido nos fijamos muchísimo en lo que es la sínfisis del pubis y ahí destinamos el espacio prevesical, que muchas veces aquí se pueden alojar también focos de endometriosis. No es tan frecuente, pero se puede también alojar. En el compartimento medio, aquí tomamos en cuenta tres estructuras como tales, que es el útero, los ovarios y las trompas. Y en el compartimento posterior, ya aquí tomamos en cuenta el fondo de saco, desde el fondo de saco posterior hasta el recto. Es importante nosotros conocer esto porque así mismo lo vamos a eh, plasmar a nivel del informe. Y en fin, ¿qué buscamos? Haciendo solamente el ultrasonido, buscamos evaluar todas estas estructuras que nosotros podemos observar acá. Aunque ustedes no lo crean, sí se pueden observar. Y más adelante vamos a verlo. Ahora bien, si nos enfocamos en evaluar el compartimento anterior, debemos de saber y tomar en cuenta que las mujeres que acudan a nuestra consulta con lesiones a nivel del compartimento anterior, en primer lugar, serán mujeres que presentan cistitis recurrente, presentan disuria, polaquiuria, dolor pélvico, tenesmo vesical, incontinencia y en un 10% van a presentar hematuria. Pero un dato muy, pero muy importante es que estos síntomas se van a intensificar cuando a las pacientes presenten o estén en la etapa de la menstruación. O sea, van a presentar una intensificación de estos síntomas. Ahora bien, si vamos a evaluar el compartimento anterior, primero debemos tomar en cuenta estos cinco sectores. Uno, el espacio prevesical, como muy bien le mencioné, es el espacio anterior a la vejiga. La base vesical, que corresponde inmediatamente después de la uretra, ese segmento pendiente y que se encuentra en contacto íntimo con la vagina, corresponde a la base. Luego está el domo vesical, que corresponde a la porción que está en íntimo contacto con el útero. Luego está el septum vésico vaginal, que es esta porcioncita que está acá, en la cual vemos que se une la vejiga con la vagina y el septum vésico uterino, que es este espacio entre la vejiga y el útero que podemos observar aquí. En todos estos sitios es posible que se pueda infiltrar los pequeños focos de endometriosis y condicionar lo que más adelante vamos a observar. Al momento de estar haciendo el mapeo de endometriosis, tomamos en cuenta la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis nos ayuda a nosotros a delimitar, en primer lugar, el espacio prevesical y también la vejiga como tal. Y asimismo vamos observando, entrando y vemos los diferentes septos hasta que llegamos a la porción del útero. Aquí mismo, como vemos, estamos haciendo un mecanismo de sliding que es para ver la movilidad que el útero puede tener. Asimismo, yo recomiendo, como son pacientes que presentan endometriosis, presentan dolor a la penetración, son pacientes que presentan mucho dolor, yo les recomiendo que al momento de introducir el transductor endocavitario, sean amables con la paciente, sea al pasito, que sea adecuado para que así la paciente no presente dolor al momento de hacer esto. Y no solamente esto nos permite observar los diferentes segmentos eh, y estructuras que componen el compartimento anterior. Entonces, llegamos y podemos así observarlo. También recomiendo que la paciente tenga la vejiga llena, porque así yo puedo ver la pared de la vejiga en toda su extensión y hago movimientos lo más lateral que yo pueda del lado izquierdo y lo más lateral que yo pueda del lado derecho, porque así hago un paneo completo, si ustedes pueden observar, de toda la vejiga. Y puedo entonces ver estructuras y darme cuenta de dónde podrían localizarse los focos.
Aquí vemos un ejemplo de cómo yo veo una infiltración de endometriosis a nivel del domo vesical. Veo una imagen hipoecogénica a nivel de lo que es el domo. Miren cómo se ve aquí. Y esto es señal de un implante de endometriosis. Esta característica de endometriosis es una endometriosis de tipo superficial. Otra forma también es que vemos al momento de hacer el paneo, nos damos cuenta que podemos observar dónde se localiza la lesión realmente. Y aquí vemos otra lesión a nivel del domo, es una lesión isocogénica que en primera instancia se pensó que no era de endometriosis y luego que se extrajo por vía quirúrgica, ya ahí sí se pudo determinar que realmente era un foco de endometriosis. Gracias a Dios, si se fijan, todavía la pared de la vejiga no se encuentra como tal alterada, sino que se afectó la serosa y la muscular propia de la vejiga. Y aquí vemos entonces otro caso nuestro de endometriosis y que este se localizaba a nivel de la base. Ya entonces, cuando esta fue extraída, aquí vemos la vejiga, vemos el catéter, esa es la parte quirúrgica, vemos a nivel entonces de lo que es la base de la vejiga, este nódulo o implante endometriósico. Esta paciente presentaba hematuриas al momento de llegar a la menstruación y cuando entonces no se sabe por qué, cuando se le hacía ultrasonido no se daba cuenta porque era una lesión importante que creo que no meritaba tener expertise en endometriosis para observar la lesión. Entonces llegó a nosotros, vimos la lesión, se extrajo y como tal fue un implante de endometriosis a nivel de la base. Otra cosa también importante que sí se puede hacer por sonografía y es palpable, o sea, podemos verla realmente. Antes cuando yo estudié radiología, yo no pensaba que se podía ver los ligamentos redondos y sí es posible. Como tal, quiero que se ubiquen anatómicamente. Aquí vemos el útero y del útero en la parte anterior vemos que emergen estos ligamentos. Ya entonces, a nivel derecho, vemos también cómo emergen esto. Y es cierto, ¿cómo yo voy a ver esto a nivel de sonografía? Me posiciono en un corte transversal y vemos estas líneas que son hipercogénicas, que estas líneas van a corresponder. Esta es la del lado derecho y aquí vemos la del lado izquierdo. Estas líneas que vemos aquí hipercogénicas corresponden a los ligamentos redondos. Estos ligamentos normalmente no se pueden ver como tal, sino que se ven es por la grasa que los rodea. O sea, como tal, el ligamento, yo no puedo determinarlo. Ahora bien, la grasa que los rodea es que me permite a mí observarlo. Así también es importante que conozcan la anatomía ureteral. Conociendo esta imagen aquí, yo puedo identificar varias estructuras. La que acabamos de hablar, que es el ligamento redondo, esto que ves aquí es la trompa de falopio. Esto que vemos aquí es el ligamento suspensorio del ovario. Y ahora bien, esta que vemos acá corresponde a lo que es el uréter. Ahora bien, importante destacar es ya en la parte más baja podemos observar estas estructuras aquí que corresponden a los ligamentos uterosacros. Por lo tanto, la endometriosis o el flujo retrógrado viene por las trompas de falopio, cae y entonces llega aquí, a lo que es la parte más baja. Infiltra los ligamentos uterosacros, estos suben por el parametrio y entonces vienen y afectan lo que es la fosa ovariana. Ahora bien, si se fijan, el uréter llega a un punto en el cual se unen todos. Aquí viene el uréter y aquí en la fosa ovariana entonces se localiza el uréter, la arteria uterina y todo lo demás. Y por eso es que aquí más adelante vamos a ver, es que se dan las diferentes afecciones a nivel del uréter. Se crea la endometriosis a nivel de la fosa ovariana. Entonces, esta fosa ovariana, la endometriosis en este lugar, perdón, crea áreas de fibrosis y crea y retrae el uréter. Y al retraer el uréter, entonces me causa la dilatación del mismo. Y entonces vamos a observar que la paciente presenta una dilatación a nivel piélica y asimismo
podemos ver el uréter como tal que se encuentra dilatado. Y miren la arteria, como la vemos al lado de la misma. Ya en los casos más extremos, miren cómo se puede ver la dilatación total y si se fijan, donde, que es en el tercio distal, es que se produce la, la estenosis como tal del uréter y es por lo que acabo de decir, la retracción del mismo por lo que es la fibrosis. Normalmente la causa siempre va a ser extrínseca, o sea, va a haber siempre algo que va a condicionar la retracción del uréter y como tal se va a dilatar. Ahora bien, si la causa es intrínseca, es porque entonces, en vez de hacer la retracción, el implante de endometriosis es tan grande que puede hasta penetrar el uréter y como tal condiciona la obstrucción. Y asimismo también el implante de endometriosis a nivel del parametrio, que era lo que le comentaba y por eso quería que vieran la anatomía como que sube desde el útero sacro, llega al parametrio, del parametrio entonces infiltra lo que es la fosa ovariana. Aquí vemos entonces cómo este implante de endometriosis sube desde abajo, desde el útero sacro, infiltra parametrio, llega a la fosa ovariana y esto que está aquí es el uréter. Entonces, asimismo, vemos que en otros casos puede también afectar la base de la vejiga y en casos necesarios se debería de poner un catéter para que entonces ayudar o mejorar lo que es la dilatación del uréter. Tomando en cuenta la evaluación del compartimento medio, habíamos conversado que aquí tomamos en cuenta lo que es el ovario, las trompas de falopio y el útero. Si se fijan, según los diferentes estudios, nos dice que los lugares más frecuentes en los cuales podemos encontrar focos de endometriosis, el primer lugar siempre va a ser el ovario, siempre va a ser el ovario. Y en segundo lugar, vemos que están los ligamentos útero-sacro. Esto nos da a nosotros entender que primero viene, sale por la fimbria, infiltra la parte del ovario, que es donde encontramos el endometrioma, y si no, este cae y llega a la parte más baja y por lo tanto por ese ligamento es que también se afecta. Ahora bien, ya la parte de la vejiga, vemos que en la vejiga esto no ocurre tanto, pero en mi experiencia, en los focos a nivel de la vejiga son también muy frecuentes. Aquí vemos que el ultrasonido a nosotros nos da una alta especificidad y también sensibilidad. Por lo tanto, por eso digo que el ultrasonido ahora mismo está ganando la batalla para poder ver los diferentes focos de endometriosis. Asimismo, eh, les muestro esto, que es lo que el ginecólogo como tal necesita observar. Si ustedes se fijan, aquí vemos diferentes bandas de adherencias. Esto es lo que más adelante vamos a ver condiciona o retrae a sí mismo el uréter. En este caso, estas bandas fibróticas se localizan y tienen lo que es el ovario. Miren el ovario aquí, miren las trompas como están aquí y aquí están las fimbrias. Aquí, si se fijan, este es el ovario y tiene una gran adherencia a nivel de lo que es el recto. Este es el recto y si se fijan, miren la gran banda de adherencia que se observa a este nivel y aquí también vemos más bandas adherenciales. Entonces, ¿qué pasa? Esta misma parte que acabamos de ver ahora, ya la parte quirúrgica, es lo que también vemos al momento de hacer el ultrasonido. Un gran endometrioma, como ustedes pueden observar acá, es muy notable que esto sí es un endometrioma, tiene una ecogenicidad intermedia. Esto, si hacemos maniobras de sliding o maniobras de movilidad o dinámica, vemos que presentan también la adherencia. Y este es la típica imagen que en nuestra cabeza se debe de quedar de lo que debería de ser un endometrioma. Ahora bien, aquí también vemos la misma paciente, miren el endometrioma, miren entonces el otro ovario que provoca una adherencia con el ovario y da el signo de kissing over. Y si se fijan aquí, esta imagen corresponde, esta imagen anecoica que vemos acá, corresponde al uréter, que también se encuentra comprometido. Entonces aquí vemos dos cosas, perdón, tres cosas. Vemos el endometrioma, vemos el signo del kissing over y vemos también la afectación a nivel del uréter, que esas son las cosas que debemos de comenzar ya a ver
momento de nosotros realizar mapeamientos de endometriosis. Y aquí indiscutiblemente vemos algo de diferenciación entre dos estructuras quísticas. Esta como tal es el quiste hemorrágico y esta ya sin lugar a dudas sabemos y conocemos que es un endometrioma. En nuestro país teníamos mucha dificultad, más con los sonografistas, de poder diferenciar correctamente cuándo era un endometrioma y cuándo era un quiste hemorrágico. Y también creo que eso es a nivel mundial, a veces la poder diferenciar correctamente cuál es cuál. Y indiscutiblemente, aquí claramente vemos que esto pudiese corresponder a un quiste hemorrágico o también pudiese corresponder a un quiste mucinoso y sin lugar a dudas, este que vemos acá ya correspondería al endometrioma. Si se fijan entonces, aquí también podemos observar nuevamente que se van a unir estas dos estructuras. No crean que es un segmento que hay, no, son dos ovarios que se unieron y se besan como tal. Por eso es que se llama el signo del kissing over. Ahora bien, ya para hablar del abordaje del compartimento posterior, a los ginecólogos muchas veces les interesa que se trabaje muy bien el compartimento posterior, porque es el compartimento que más problema da, que más dolor da, y que la paciente siempre refiere, doctor, sangro al momento de que me llegó la menstruación, o me duele bastante el momento de la menstruación. Entonces, normalmente en el compartimento posterior, los lugares más frecuentes donde se observa es a nivel del ligamento uterosacro, y ya ustedes ya saben por qué, en el fornix vaginal posterior, en el recto anterior, en la unión recto-sigmoidea y como tal en el sigmoide. ¿Qué le interesa al ginecólogo? Bueno, ver el número, el tamaño y localización anatómica de los implantes. Es lo primordial. Y más adelante vamos a detallar esta partecita. Lógicamente, en la sonografía transvaginal se va a observar como tal, a nivel del recto, el engrosamiento hipogénico de las paredes. Tanto también se puede observar a nivel de la vagina, pero más a nivel de intestino, ese engrosamiento como tal hipocogénico, que más adelante también se lo voy a mostrar. Es necesario, si se fijan, eh, hacer ciertas maniobras que son un poco extremas. No es como cuando hacemos una sonografía normal, vemos útero y no hacemos movimientos tan extremos. En el caso de la endometriosis, sí debemos de hacer movimientos muy extremos, tanto muy para la derecha, tanto muy para la izquierda, muy para arriba y muy para abajo. Cosa que al momento de estar haciendo la evaluación a la paciente también le molesta bastante. Y asimismo, haciendo una maniobra posterior muy inclinada con el transductor, nosotros, sí, por debajo del fornix, claro, sí nosotros podemos observar lo que son los ligamentos uterosacro, que también son estas imágenes que observamos aquí, estas líneas hiperecogénicas a nivel del útero. Esto corresponde aquí a lo que es el cervix, y si nos vamos lateralmente un poquito, podemos observar el ligamento uterosacro derecho y el ligamento uterosacro izquierdo como tal. Y asimismo también deberíamos de valorar los septum rectovaginales. Si ustedes se fijan, entonces aquí tomamos en cuenta, miren la vagina y miren el recto. Ese espacio que se localiza en estos dos es al cual se le denomina el septum rectovaginal. También es importante poder ver y observar las diferentes capas en la cual eh, se conforman lo que es el recto. Muchas veces nosotros no podemos ver esta capa. ¿Por qué? Porque no se le hace una preparación intestinal a la paciente. Se le debe de pedir a la paciente que tome en primer lugar el día antes del estudio un laxante para así hacer la limpieza como tal, y el día del estudio, una hora antes, debe de ponerse un enema. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, limpiar todo el recto, todo el colon, y entonces ya así sí se puede ver las diferentes capas que conforman el recto como tal. Y asimismo podemos ver la serosa, que es esta que está acá, y la muscular propia, y como tal la submucosa. Ya entonces esta corresponde a la mucosa y el lumen como tal. Y más adelante vamos a ver que sí se puede ver y podemos ver hasta qué capa infiltra. Para evaluación del ectosimoide, entonces el movimiento debe ser
más inclinado de la cuenta. Si en la evaluación anterior vimos que para los ligamentos uterosacros vamos a inclinar demasiado el transductor para buscar el recto y recto sigmoide, aquí vamos a inclinar un poquito más todavía, casi topándole al clítoris de la paciente. Y entonces ya ahí, con el transductor así casi, ya entonces ahí sí podemos evaluar el recto sigmoide. Y miren, por ejemplo, cómo lo hacemos. En primer lugar, vemos el recto, lo hacemos en un corte transversal. Miren el recto cómo se ve, eso es casi en el introito. Entonces ahí nos ponemos transversal, longitudinal, y ahí ya sí comenzamos a observar todo el recto como tal. Aquí nos llevamos del cervix para poder definir si estoy en el recto inferior, medio o superior. Y miren entonces cómo yo evalúo todas las estructuras que componen el recto y parte del colon sigmoideo. Miren cómo se ve bien clarito y asimismo entonces también puedo ver las lesiones que se puedan encontrar. Pero para hacer esto yo necesito, como ustedes pueden ver, que el recto se encuentre limpio. Por lo tanto, la preparación intestinal es muy, pero muy buena. Asimismo, entonces, aquí puedo observar esta lesioncita que se localiza acá. Miren cómo debería de ser la pared normal de el recto y sin embargo aquí veo un engrosamiento hipocogénico a nivel de la pared del recto. En este caso me localizo a nivel del recto superior porque veo parte del fundus uterino y ahí entonces yo sé sin lugar a dudas que esto corresponde a un implante de endometriosis a nivel del recto. Miren las maniobras dinámicas, cómo se le hace, haciendo presión y ahí entonces se ve si tiene o no. Ahora bien, es necesario también decirle al clínico si hay puntos dolorosos. O sea, la paciente le va a decir a usted, doctor, me molesta ahí cuando usted me hace eso. Entonces también es necesario recalcar esa partecita. Ahora bien, si ya yo evalué el recto, ya evalué todas las estructuras. Ahora bien, en el caso del recto, como hay que hacer recesión quirúrgica, muchas veces se hace el shaving, dependiendo de dónde se diga dónde está la lesión, es necesario entonces decirle al ginecólogo qué es lo que usted está viendo. Entonces, por lo tanto, lo que al ginecólogo le interesa saber, vuelvo y recalco, el ginecólogo debería de ser un ginecólogo experto en cirugía mínimamente invasiva, que son los que abordan la parte de endometriosis. Este le interesa saber el tamaño, el número de las lesiones, la circunferencia intestinal que está comprometida, las capas de intestino infiltrada o la distancia que este tenga del borde anal. En primer lugar, debo decir que si las lesiones son rectilíneas, se puede utilizar dos puntos, que es con el caliper normal, de un punto a otro. Ahora bien, si las lesiones son en forma de U, es necesario trazar el área. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Si vemos que está rectilínea, la podemos tomar en dos puntos. Ahora bien, si vemos en forma de U, es necesario hacer el trazado continuo para así poder determinar con certeza cuál es la longitud. Si ustedes se fijan, miren nuevamente la parte del recto y aquí sí vemos un engrosamiento hipoecogénico que corresponde a un implante de endometriosis de forma nodular. Entonces, también otra forma es, pero ya esto es para medir la circunferencia comprometida, es medir con el trazado el diámetro de la lesión y así también medir el área total del recto. Entonces ya ahí nos da cuánto podría ser la circunferencia afectada. También debo decirle al clínico cuántas lesiones veo, si veo una o si veo dos. Y si veo dos, a cuánto está una de la otra. Aquí vemos un implante de endometriosis a nivel recto cervical, más que nada. Esto correspondería a lo que es el recto medio. Aquí vemos una lesión, luego vemos que no hay lesión y vemos la otra. Entonces debo decirle al clínico dónde está cada una y a qué distancia está una de la otra. Otra forma de yo saber la circunferencia intestinal que está comprometida, si aquí vemos esta lesión y yo pongo esta cruz o divido el recto en cuatro, yo podría de forma subjetiva decir que corresponde a un 25% cada segmento. Ahora bien, si quiero ser muy estricto con la medición,
como le mencioné anteriormente, mido el área total del recto y luego mido la parte afectada. Entonces, hago este cálculo matemático y me va a dar el porcentaje. He tenido muy buena, o sea, me ha ido muy bien de la forma subjetiva. eh, Divido en cuatro la circunferencia y ahí puedo determinar el grado. Pero muchas veces hay ginecólogos que son también muy estrictos con la circunferencia y la hago de esta forma. Cualquiera de las dos que ustedes decidan hacer es muy bien acertada. Y en el caso de las capas intestinales, vuelvo nuevamente, y aquí podemos ver entonces las diferentes capas que componen el recto. Si se fijan, normalmente la capa que siempre se va a afectar más que nada es la muscular propia y la serosa. Y más adelante vamos a ver que en las lesiones también esas son las capas que más se infiltran. Ya cuando llega a la submucosa, entonces ya aquí el procedimiento quirúrgico es más intensivo porque hay que hacer una recesión de ese segmento. Muchas veces cuando la lesión solamente afecta la serosa con un shaving, quitar esa capita ya se soluciona. Por eso es que es muy importante decir cuándo infiltra la submucosa. Y asimismo, aquí podemos ver un buen ejemplo de cuándo sí y cuándo no. Si vemos estas dos imágenes, vemos que en el lado derecho de sus pantallas, esta solamente invade lo que es la serosa y la muscular propia. Ahora bien, si vemos esta imagen del lado izquierdo de sus pantallas, vemos que infiltra la serosa, la muscular propia, pero entonces infiltra la capa hiperecogénica que está acá, que corresponde a la submucosa. Entonces, es muy importante decir esto, muy, pero muy, pero muy, pero muy importante. Asimismo, también decirle al clínico dónde está la lesión. Mucha gente me pregunta, Warden, ¿cómo tú sabes que tú me hablas de que está a tantos centímetros del reborde anal en el recto superior? Y es por este cuadro que vemos acá. Aquí vemos que este es el recto, el reborde anal se localiza acá, y tomando en cuenta la estructura uterina, yo puedo decirle al ginecólogo dónde se localiza la lesión. Entonces, este es el reborde anal, tomando en cuenta el cervix, y por debajo del receso peritoneal posterior, yo localizo el recto inferior que corresponde a toda esta parte que está acá. El recto medio, que corresponde a 6 a 12 centímetros, tomo en cuenta superiormente al receso peritoneal, pero este se implanta o es la parte del peritoneo que se inserta a nivel del istmo. Entonces ahí ya corresponde al recto medio. Aquí esta parte tiene una peculiaridad, que esta parte presenta una curvatura que muchas veces no es posible medir correctamente o hacer certero con esta partecita. Entonces, ya el recto superior, este viene hasta donde llega el endometrio. Entonces, a partir de ahí, ya yo sé que estoy en el recto superior, que son a 12 a 18 centímetros. También se recomienda que se debería de decir la zona transicional, la zona rectosigmoidea, cuando vemos la tenia, donde termina la tenia. Entonces, allá aquí deberíamos de hablar de la transición rectosigmoidea y ya cuando hablamos del fundus uterino, ya a partir de aquí correspondería al colon sigmoideo. Entonces, por eso es que deberíamos de sabernos esto, porque al quirúrgico le decimos, la lesión se localiza a 18 centímetros del reborde anal. Entonces ya ellos saben más o menos dónde se ubica la lesión. Siempre sabemos que el tratamiento quirúrgico debería de ser eh, el final de esto, porque la parte clínica disminuye el dolor, disminuye los síntomas, pero la lesión se va a mantener. Por lo tanto, la paciente siempre, lo mejor para ella será la resección quirúrgica de las lesiones de endometriosis. También importante recalcar, la ecografía suprapúbica muchas veces nos puede ayudar, pero no es posible observar las lesiones de endometriosis por vía suprapúbica. Lo que más utilizamos la parte suprapúbica es para ver la parte del colon sigmoideo que no pudimos observar por la transvaginal. Y gracias a Dios, la transvaginal nos permite observar hasta 40 centímetros eh, utilizando el transductor endocavitario. Entonces ya cuando no podamos ver más,
Ahí sí, entonces nos vamos suprapúbico y seguimos rastreando lo que es el colon sigmoideo. Importante recalcar esta partecita. Y así mismo podemos observar diferentes imágenes y cómo infiltra entonces los diferentes tipos de capas. Aquí vemos este engrosamiento endometrial y sin lugar a dudas ya sabemos que miren la imagen aquí con los diferentes tipos de capas, que sin duda infiltra hasta la submucosa. Miren cómo se observa aquí, infiltrando la submucosa. Asimismo, esta imagen también, a certeza, sabemos que solamente infiltra la serosa y la muscular propia. Y así estas mismas lesiones vemos que afecta serosa y muscular propia. Miren la submucosa cómo se encuentra totalmente íntegra. Y asimismo esta infiltra serosa, muscular propia y submucosa. Recalco nuevamente que la preparación intestinal debe de ser la opción que ustedes tomen. Decirle a la paciente que el día antes el laxante y el día del estudio ponerse el enema una hora antes de realizar el estudio. También es importantísimo que al momento de hacer la resonancia magnética, también a la paciente se le coloque 10 cc de gel vaginal y también en el caso del recto se le coloque entre 100 a 150 cc de suero fisiológico a nivel rectal. Esto con una sondita, ustedes pueden administrar esto y entonces decirle a la paciente que va a sentir incomodidad, va a sentir deseo de querer evacuar, pero que lo sostenga un poquito mientras se le hace la resonancia. Es importantísimo este método de preparación. Yo me casé con esto. No veo una paciente de endometriosis que no se haga la preparación intestinal. Y hay estudios que también avalan que se debe de hacer la preparación. O sea, que no es una opción, no, ven ahora, no, debe de prepararse. Y también se evalúa la vagina y el fornix. ¿Por qué la paciente llega? Bueno, en primer lugar, la paciente va a una consulta con su ginecólogo y su ginecólogo al momento de hacer la especuloscopía ve a nivel del fornix una imagen sugestiva de endometriosis. Muchas veces las pacientes que tienen lesiones a nivel del fornix solamente presentan dolor al momento de la penetración y en muchos casos no presentan señales. Por lo tanto, la más frecuente de esta es cuando el ginecólogo, mediante la especuloscopía, sí ve ya entonces que hay una lesión a nivel del fornix posterior. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos este tipo de paciente? Ok, el ginecólogo nos informa, veo una lesión a nivel del fornix. ¿Qué es lo correcto? En este caso, para poder ver las paredes de la vagina y así ver también el fornix, que se le ponga a la paciente 60 cc de gel vaginal. Y como ustedes muy bien lo pueden ver, se puede ver cómo están las paredes. Si la paciente no viene con esa indicación, pueden hacerla normal, sin gel, pero van a ver más adelante que es mucho mejor a veces hasta hacer los mapeamientos con gel. Normalmente las lesiones siempre se van a encontrar a nivel del fornix posterior y con el transductor endocavitario tenemos una sensibilidad de un 58 y una especificidad de un 96%. Claro está, aquí también en las lesiones vaginales es importante decirle al quirúrgico dónde se localiza la lesión. En este caso, con solamente decirle el grado de la lesión, o sea, con yo decir grado 1, ya entonces el ginecólogo sabe que el grado 1, entonces la voy a encontrar en lo que es el tabique recto vaginal. Si le digo grado 2, ya sabe que está en el fornix. Si le digo que es grado 3, sabe que es en el fornix, pero que emigró a la pared anterior del recto. Entonces, ya en este caso, con yo estadificar un grado, ya entonces también digo, claro, si el ginecólogo también es experto en endometriosis, si no, lo más recomendable es que se lo ponga la localización y entre paréntesis el grado. También en la vagina debo de decir lo mismo, el tamaño de la lesión, la relación anatómica de los diferentes tipos de estructura, si tengo movilidad de esa lesión y si tiene o no respuesta al Doppler. Y así vemos cómo yo entonces, sin gel, hago mi evaluación de la paciente. Me voy entonces a evaluar el fornix posterior,
buscando lesiones de aspecto hipoecogénico. Ahí veo el receso posterior. Asimismo, entonces evalúo la parte de lo que es el compartimento, el foro anterior y parte del compartimento anterior. Ahora bien, como siempre digo, lo mejor es aplicar el gel. El gel nos ayuda muchísimo a nosotros poder ver las paredes de la vagina. Utilizando este método, es muy claro para ustedes si se puede evaluar mejor las lesiones a nivel de la vagina. Y aquí claramente vemos una imagen hipocogénica a nivel de la pared anterolateral derecha y asimismo también podemos observar la vascularidad que ésta tiene. Aquí vemos a nivel del fornix posterior esta imagen hipocogénica que si se fijan es una grado 3 porque se localiza a nivel del fornix y traspasa y llega a la pared anterior del recto. Entonces, este tipo de lesiones normalmente son lesiones que son retrocervicales y entonces afecta tanto fornix y pared anterior del recto. Eh, Hace poco tiempo se formó o se trató de formar un consenso donde se unieran diferentes términos, diferentes definiciones y también medidas para así tratar de hablar un lenguaje común. En primer lugar, un borrador se hizo en el 2011. Luego se trató de hacer un consenso, pero no se llegó a tal en el 2014 y fue ya en el 2017 donde un conjunto de ginecólogos expertos en endometriosis y también radiólogos y sonografistas expertos en endometriosis llegaron a un consenso, el cual dijeron, óigame, tenemos que hablar el mismo idioma. Y por lo tanto, aquí se conformó en lo que se llama el consenso IDEA, que este consenso se basa en 4 puntos esenciales o básicos. Lo primero es que nos permite evaluar de forma sistemática lo que es el útero, anexo, compartimento anterior, medio y posterior. Entonces, lo primero es evaluar como tal el útero y anexos. Esto aquí buscando datos de adherencia, la presencia o no de endometriosis. Luego, lo que se hace es, el segundo paso es evaluar marcadores subjetivos de endometriosis, en este caso, hacer la movilidad uterina, el mecanismo de sliding y también buscar dolor. ¿Dónde se localiza el dolor? Porque muchas veces no vemos ningún foco de endometriosis, pero sí podemos ver que la paciente presenta dolor y eso entonces puede ser un dato de endometriosis superficial. Asimismo, también se valora el fondo de saco posterior y así también el cuarto paso, ya valorar implantes de endometriosis que se localicen profundos, claro, que se localicen tanto en el compartimento anterior como en el compartimento posterior. Y así como ven, podemos hacer sistemáticamente diferentes estadiajes de dónde se localizaría la lesión. Es importante cuando vemos útero eh, determinar si existe o no adenomiosis, dónde están los endometriomas o si la paciente presenta algún grado de hidrosalpinx o hematosalpinx. Cuando hablo de endometriosis profunda, debo de evaluar tanto el compartimento anterior como el compartimento posterior, ver cómo están las serosas, si veo el engrosamiento o no, o si veo los nódulos hipoecogénicos. Cuando hago el signo de sliding, es importante que yo vea si la vejiga y el útero hay movilidad en relación a estos. Si también cuando hago a nivel del fondo de saco posterior, hago la movilidad, veo que tiene una muy buena movilidad. Más adelante vamos a ver cómo se observa esto. En estas maniobras dinámicas, que es el sliding, que siempre le he comentado, voy a buscar aquí la sospecha de adherencia. Es lo que más me ayuda el signo de sliding. Y veo entonces la movilidad del útero en relación o respecto a las estructuras que lo rodean. Algo también que me ayuda a mí muchísimo es con mi mano, como ustedes la pueden ver acá, realizar la maniobra. Le pido permiso a la paciente para hacerle presión a nivel de hipogastrio y también así yo puedo ver la movilidad que presenta el útero. Entonces, si aquí podemos observar esta imagen, mm, okay, aquí vemos, entro mi transductor sin problema
Y aquí entonces voy a comenzar a hacer los mecanismos de sliding. Si ustedes se fijan, hay momentos que la presión se hace suave, pero llega un momento que la presión es mucho más fuerte de lo normal. Si se fijan, se intensifica más. Lógicamente, con esto estoy buscando, aquí por ejemplo evalúo el septum anterior. Con esto yo lo que busco es que la paciente me diga a mí dónde le duele, dónde le molesta. Entonces, este mecanismo es muy importante. Lógicamente, es necesario que usted a la paciente le explique este tipo de maniobra, y más si somos hombres, con las mujeres quizás pueda ser un poquito más maleable, pero con el caso de los hombres es bueno que se le explique a la paciente esta maniobra, para que no puedan haber malos entendidos, porque son movimientos que no son normales en una sonografía. Entonces es muy bueno explicar esto a la paciente. Y así, con la maniobra de sliding, podemos ver este nódulo que se localiza aquí a nivel del recto, y que este nódulo presenta bandas adherenciales que se adhieren, si ustedes se fijan, a lo que es a nivel del útero. Y miren entonces, como vemos, hacemos la maniobra y aquí nadie se mueve. Tiene una retroflexión uterina, que es un caso per se de endometriosis. Asimismo, hacemos lo mismo a nivel del ovario. Le hacemos presión para ver la movilidad que esto presenta. Y como podemos observar, aquí vemos un endometrioma, el ovario no se mueve como tal. Entonces, estas maniobras son muy, pero muy importantísimas. Siempre recalco los puntos dolorosos. Es importante informarlo en el reporte, informarlo, porque quirúrgicamente luego se puede observar que estos eran o corresponderían a focos de endometriosis superficiales. Ahora bien, en este caso de la evaluación de la endometriosis, también se recomienda que para evaluar el útero se utilice el protocolo MUSA. ¿Por qué el protocolo MUSA? Porque a pesar de que somos radiólogos y entendemos que deberíamos hacer una buena valoración del útero, a veces la rapidez, porque queremos hacer un estudio rápido, no nos permite tan solo ni evaluar el útero. Y este estudio como tal, normalmente se toma entre 30 a 45 minutos realizar este estudio. Entonces, el protocolo MUSA lo que nos hace a nosotros los radiólogos es decir, no, como espérate, tú tienes que hacer una buena valoración hasta del propio útero. Por lo tanto, lo que más me voy a enfocar usando este protocolo es las lesiones que afectan el miometrio como tal. En este caso pueden ser los fibromas y a las adenomiosis, que son las lesiones más frecuentes. Y como última instancia, ya en los casos más extremos, los sarcomas. Y en este caso, entonces, cuando evaluamos las adenomiosis, ¿qué es lo que primero que buscamos? Bueno, la simetría uterina a nivel de la pared miometrial. Vemos que hay una simetría, esto nos da un contraste que pudiese corresponder a adenomiosis. Asimismo, los puntos que se pueden, los quistes que se pueden provocar por la degeneración quística de estas, asimismo también se pueden crear islas hiperecogénicas que también corresponderían a focos de adenomiosis, o cuando en el útero vemos que el útero se encuentra agrandado y este presenta sombras en formas de abanico. También son datos o signos de la adenomiosis. Asimismo, también debemos de ver la zona de unión del miometrio con el endometrio, si las zonas son continuas o si las zonas son interrumpidas. Es muy importante también observar esto. Asimismo, también cuando hablamos de los fibromas o de los miomas, si estos respetan los márgenes externos o si respetan los márgenes internos, porque si esto tiene contacto a nivel endometrial, muchas veces son la causa de sangrado, y para el ginecólogo esto es muy, muy importante. Asimismo, también utilizar la clasificación de FIGO, porque con cerrar los ojos sabemos dónde está el mioma. Y no solamente esto, deberíamos también, si vemos 20 miomas, deberíamos de especificar dónde se localizan los 20 miomas, a nivel de la pared anterior, corporal posterior, lateral derecho, lateral izquierdo, a nivel del fundus, si afecta el margen del endometrio, si está como tal en endometrio, y así sucesivamente. Por eso esta clasificación es demasiado importante que nosotros aprendamos, y asimismo también la clasificamos a nivel del reporte.
También en relación a los miomas, las diferentes sombras acústicas que se pueden observar en este, si presenta sombra acústica en los bordes, si presenta sombra acústica total o si las sombras son en formas de abanico. También esto es muy importante, así también como la vascularidad de los fibromas o miomas. Si la vascularidad es periférica, lesional o translesional, que son las vascularidades que traspasan la lesión de un lado a otro. Y ante la duda, como sabemos que muchas veces las bandas aderexiales pueden causar flexión del útero y muchas veces es imposible medirlo correctamente. El criterio Musa nos dice a nosotros, bueno, si usted tiene problemas para medir el útero, mídalo de esta forma, que es el diámetro A, que es del fundus hasta el endometrio, el diámetro B del endometrio hasta el istmo y la C que corresponde del istmo al orificio cervical externo. Se suman y esto me da el diámetro total del útero, porque sabemos que a veces el útero toma una forma que no es anatómica y es imposible a veces medirlo. Entonces, esto es una forma muy buena para medir el útero. Y asimismo también para mí ha sido un placer conversar con ustedes sobre esta revolución de endometriosis que está ahora mundialmente.